¿Quién iba a pensar que en el mismo lugar donde cada año se celebra uno de los festivales de música más importantes del continente, podríamos encontrar un auténtico oasis de paz? En el Palaciet, una tiene la sensación de tocar al mismo tiempo la naturaleza con el cabello y el Mediterráneo con los dedos de los pies. Se puede afirmar con seguridad que la diosa griega Thalassa no encontraría mejor sitio donde tumbarse a descansar. Y a mí, aunque no soy ninguna diosa, permitidme que durante un día me pueda sentir así. Ubicado en los jardines de una antigua villa clásica de principios del siglo XIX, en un lugar privilegiado, a 50 metros del mar Mediterráneo y rodeado por el desierto de Las Palmas. El Hotel Termas Marinas del Palaciet se caracteriza por ser uno de los hoteles más sugestivos de la costa valenciana, debido a una decoración muy personal y acogedora que le da un toque de encanto y originalidad. Una vez instalada en mi habitación, visito a la doctora del hotel, Mercedes Mascarell, para que me recomiende cuáles son los tratamientos de más éxito y la metodología que suele seguir con todos sus clientes. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de pacientes, los pacientes que se quedan alojados en el hotel y los pacientes externos. Aún así, todo el mundo que tenga que hacer cualquier tipo de programa tiene que pasar previamente una consulta. ¿Para qué? Para prescribir o ver si hay alguna contraindicación con el tratamiento que ha elegido. Se les hace un pequeño historial médico, se les pesa, se les mide la tensión y se les recomienda o se les aconseja o se les explica el programa que ellos quieran realizar o el que nosotros creemos que les debe ir bien. A partir de ahí se le dan los horarios, se les acompaña a todo el centro termal para que lo vean todo y ya empiezan todo el programa. El distintivo característico del Palaciet son los tratamientos con agua del mar, más conocidos como talasoterapia. Porque esto es agua traída de Benicàssim, es recogida de aquí enfrente, entonces es agua de mar que tiene una serie de propiedades. La primera, que tiene un poder antiinflamatorio, entonces para todas aquellas personas mayores con problemas de huesos, de artritis, de artrosis, problemas reumatológicos, de maravilla. Rehabilitación de pacientes que han tenido un accidente o que han tenido o deportistas que tienen lesiones que los traumatólogos o los médicos rehabilitadores nos los mandan aquí, porque los ejercicios que se hacen dentro del agua potencian más la musculatura. Pacientes con enfermedades de tipo eczematosos, como pueden ser dermatitis, psoriasis, perfecta. El agua de mar produce un proceso descamativo y entonces mejora mucho más. Niños hiperactivos, pacientes que estén muy estresados, el agua de mar a una temperatura de 37 les calma mucho. Por lo tanto, va dirigido a pacientes con alguna patología anterior, como te he dicho, o simplemente que quieras venir a tranquilizarte, a relajarte. Y después hay otra sensación que hay, es que la gente dentro del agua no pesa. Entonces mucha gente que no sabe nadar, que tiene miedo, aquí que se hundan es bastante complicado, entonces les gusta mucho por eso. Preparada para la acción, le pregunto a la doctora cuáles son los tratamientos de los que puedo disfrutar. Nosotros tenemos el recorrido biomarino, que es nuestra piscina termal, que es con agua de mar a una temperatura de 37 grados. Luego tenemos las bañeras de hidromasaje, que son bañeras individuales de tipo terapéutico, sobre todo para tonificar lo que es la musculatura. Después tenemos una alternativa al recorrido biomarino, por si hay pacientes que tienen problemas circulatorios y no pueden entrar, que es una piscina de agua fría, que es el recorrido flevítico. Luego tenemos ducha bichi, masajes termas, que es masajes con agua. Tenemos envolvimientos de algas, envolvimientos de lodos, un amplio abanico a nivel de lo que es el centro termal. Muchos tratamientos. Con un gran abanico de opciones, decido probar un buen número de estos. Y recordar, por favor, que la envidia no es buena.
más me maravilla de este lugar es el seguimiento integral que hacen de cada uno de sus clientes. La alimentación, por tanto, es uno de sus puntos fuertes. Así me lo explicaba la dietista Irene Domínguez. Bueno, en principio tenemos dos tipos de tratamiento diferentes. Por un lado, lo que son los programas de adelgazamiento, que es para aquella persona que quiere adelgazar y está dentro de lo que es el hotel durante una semanita o 2 semanitas. Les cuidamos muchísimo lo que son las técnicas estéticas, el ejercicio físico, pero sobre todo lo que es la dieta. Escogemos mucho la materia prima, la cocinamos de forma adecuada y cuidamos muchísimo la presentación para que, aunque estén con un programa de adelgazamiento, disfruten con la comida. Eso por un lado, pero luego también tenemos otro tipo de cliente que viene aquí a relajarse y también quiere cuidarse un poquito lo que es la línea, pero sin hacer un programa de adelgazamiento estricto. Entonces, para ellos tenemos especificado dentro de lo que es la carta, el menú del día, unos platitos con una L de ligeros, y con esos pues lo que logramos es que no se lleven 2 o 3 kilitos de más a casa, como suele ser normal cuando te vas de vacaciones 1 o 2 semanitas. Y como no hay un único tipo de cliente, se encuentran con diferentes perfiles a los que han de adaptar distintas dietas. La verdad es que es un público muy variado. Igual tenemos gente más mayor que gente más jovencita, hombres, chicos, mujeres que quieren cuidarse un poquito antes de la boda, por ejemplo, de sus hijos, o mujeres que después de un embarazo quieren volver a retomar un poquito lo que es su figura, gente que a lo mejor tiene una obesidad importante y dice quiero empezar ya por fin a cuidarme y a adelgazar, pero de una forma adecuada, no con las dietas milagros típicas que a lo mejor puedes perder 1, 2, 3 kilitos en una semana, pero luego con el efecto rebote los vuelves a engordar. Entonces, nosotros lo que buscamos más es enseñar a comer bien y que cada kilo que pierdas sea un kilo que ya no vayas a volver a recuperar. De hecho, una dieta sana, una dieta saludable, no es una dieta que restrinja muchos alimentos. Lo que tenemos que hacerlo es comerlo con moderación. Es lo típico, lo que se dice, pero es que es así. De hecho, un día a la semana, mi norma aquí para mis clientes, para los pacientes, es darles libres. Darle libre pues el sábado, el domingo, si me apetece la paellita, sin ningún problema. Y luego compensar. ¿Por qué? Porque es que la vida tiene estas cosas. Y si yo lo hago perfecto 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, la 4ª semana estaré hasta aquí de la dieta y cuando caiga, caeré haciéndolo fatal. Entonces más vale que no me obsesione, que eso es muy importante, lo que es la mente, y una comida, pues el domingo, el sábado, me apetece un croissant o me apetece una paella, me lo tomo y ya está, luego compenso. ¿Con qué? Pues con la cena o con el ejercicio, que es fundamental también en las dietas. Pero lo más importante es que los hábitos que adquirimos en el Palasiet nos pueden acompañar en el día a día de nuestras vidas. De hecho, nosotros en el Palasiet, como nuestra finalidad es enseñar a comer bien, además de hacerles las dietas, también realizamos unas charlas de alimentación saludable todos los miércoles, normalmente, y comentamos estas cosas. Pues, por ejemplo, el huevo, que nos decían que era malísimo para la gente que tiene colesterol. Pues hoy en día, con los estudios que se han hecho, se ha visto que la relación de grasas saturadas e insaturadas que tienen no es tan perjudicial, por lo tanto, se puede incluir en una dieta saludable sin ningún problema. O las espinacas, que no tienen tanto hierro. También comentamos si engorda más el vino o la cerveza, o qué tiene más calorías. Es decir, que sí que hay una serie de falsas creencias o falsos mitos que en las charlas de alimentación normalmente las comentamos. Era inevitable que la conversación con la dietista me despertase, a partes iguales, el hambre y la culpabilidad. Y como aún quedaba un ratito para la hora de comer, decidí hacer un poco de ejercicio. Pero con un entorno semejante he de decir que no cuesta tanto esfuerzo. Con la conciencia más tranquila y el hambre un poco inquieta, llegó a la hora de comer. El chef Francisco Clausey, conocido en el hotel como Paquito,
me ha preparado un menú muy saludable y además buenísimo. Al terminar de comer, decido acudir al taller de cocina que Paquito realiza todas las semanas para los huéspedes del hotel. Hay gente que admite la sal y otra gente que no. Entonces, a las personas que no les admite la sal, lo mejor es una hierba moscada. Esta es nuez moscada, puede ser cominos, curry, lo que queráis. La trayectoria profesional de este maravilloso cocinero lo ha hecho trabajar codo a codo con auténticos maestros como Arzac o Berasategui. El taller estuvo genial, pero como aún me quedaba alguna duda, decidí ir a hablar un ratito con él para que me las aclarase. Mira, de principio nosotros trabajamos diariamente con los menús, ¿no? Tenemos menús a mediodía como de la noche, completamente diferentes de uno al otro. Siempre dentro de los menús tenemos uno que se llama la L, que es comida ligera o saludable, es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí el cliente elige. Entonces, puedes comer la L y ahí tienes unas calorías, que es la que tú necesitas diaria. Y a la noche tienes otras, que es la que tú también necesitas. A partir de ahí, si tu cuerpo necesita mucha más, entonces ya nos vamos a otros platos mucho más trabajados y más fuertes y con mucho más calorías, porque es la que necesita. A pesar del poco tiempo del que dispone Paquito fuera de los fogones, ha encontrado un espacio para poder dejar sus recetas escritas en un libro. Mira, este libro realmente nos dio muchísimo trabajo, como a Irene, como a mí, y a la dirección, claro. Y entonces todas las recetas iban todo cuadrado, ¿no? En el sentido de que como nos iban llegando los productos, íbamos cocinando. Tenemos una cocina modular que nos la llevamos donde queramos y a partir de ahí cogíamos nuestros pesos, en básculas, todo, y lo íbamos pesando y lo íbamos haciendo la receta y de la receta iba al plato. Y ahí realmente no nos equivocamos en ningún momento. Entonces tú cuando coges una receta, lo que te vas a encontrar en los ingredientes te lo vas a encontrar después al final de la receta cuando te lo vas a comer. Y para terminar, le pido a nuestro cocinero un consejo para poder comer mejor. A ver, todos los productos son buenos. Lo que hay que hacer es variar en todos los sentidos, en todos los campos. Entre las verduras, las carnes, los huevos, las aves, las carnes rojas, carnes blancas. Hay que consumirlo todo, pero nunca tanto repetir, que eso no es bueno tampoco. La tarde avanza sobre el Palasiet y decido ir a descansar a mi habitación con una clara sensación de que en este lugar le hacen sentir a una muy, muy especial. Paseando por el Palasiet es inevitable pensar en su historia y en sus inicios, y nadie mejor que su director, Pablo Farnós, para contármelo con todo detalle. Todo comienza en el 64-65, cuando mi padre termina su carrera como reumatólogo rehabilitador y se va a Francia, a Collioure, a conocer la técnica de la talasoterapia y la rehabilitación. A finales de los 60 se monta el termalismo como el primer centro de rehabilitación funcional en España. No había ni fisioterapeutas en España, mi padre trae los fisioterapeutas de Francia y todo se juega con la talasoterapia para hacer la rehabilitación, que la talaso es mar y terapia es cura, ¿no? Jugamos con el agua de mar, que es el agua más rica que hay, es el agua llena de elementos y de minerales. El 90%, 99% del plasma humano es igual el 99% del agua de mar, imagínate, ¿no? Se monta el termalismo, claro, es un referente a nivel europeo en cuanto a la rehabilitación. Ya te puedes imaginar a nivel de España que no habían centros de rehabilitación y todo sufre una evolución de crecimiento, tanto que se adquiere el Palasiet dentro de la misma empresa. Con los años el centro de termalismo sigue su función y nosotros, la familia Farnós, bajamos aquí al Palasiet siguiendo una actividad similar.
Lo que pasa es que nosotros preveemos que hay un cambio y empezamos a ir en dirección hacia el turismo de salud sin perder nuestra seriedad médica. Fue muy curioso porque fue un programa de radio, sabes que estamos hablando de la posguerra, aún evidentemente estaba el antiguo régimen, con lo cual para enterarse de las cosas escuchaba Radio Internacional. Mi padre, que ha sido un hombre muy inquieto, pues estaba oyendo Radio Internacional que emitían desde Francia, e hicieron un programa sobre talasoterapia. Le llamó tanto la atención que escribió una carta a un hospital de Collur que se dedica a la talasoterapia para hacer las prácticas, le dijeron que sí, y bueno, fue el cambio de su vida y el cambio de la vida de nuestra familia, porque a través de la gente y de los amigos que encontramos en Collur, apostaron por él y vinieron, porque mi padre tampoco tenía ni la capacidad económica, vinieron, invirtieron dinero para montar el primer centro de talasoterapia con mi padre como director y parte de socio poniendo su trabajo, que fue el termalismo. Y fue ese sueño y aquella iniciativa los que han ido marcando las huellas del Palasiet actual. Que ha sido dar muchísima calidad a un precio, calidad-precio muy bueno, tanto es así que Conde Johansen, a la que pertenecemos, que es una cadena internacional de upgrading de hoteles, nos catalogó y nos dio el premio de toda Europa como el centro de salud o de talasoterapia calidad-precio mejor de toda Europa, ¿no? Y el perfil es eso, clase media, media alta, mercado el 80% nacional, un 20% internacional. De ese 20%, digamos que el 90% es francés y el resto es inglés y el resto de Europa y el mundo. Estando con él recuerdo un dato que me habían dado esa misma mañana. Hacía pocos días una clienta celebró sus 25 años seguidos visitando el hotel. Eso es lo más importante también en una coyuntura como la de ahora, ¿no? Es la fidelización del cliente. Nosotros tenemos una fidelización muy alta, ¿no? Estamos hablando de un 68%, dado por la crisis, porque antes nos movíamos en un 78%. Pero claro, y es lo que nos ha salvado en una coyuntura como esta, repitiéndome, es pues que los clientes repiten, que es lo más importante en un establecimiento. Esto es como una casa, ¿eh? El personal que lleva 43 años no, pero sí 38 años trabajando, que me han visto a mí de pequeñito, y eso se plasma. Y eso todo el mundo lo dice que se plasma. La humanidad, que es tan importante en estos días, ¿no? El trato con el cliente y que sea humano. Y resulta inevitable acabar hablando de nuestro entorno y de todo cuanto rodea al Palasiet. Primero destacar todo el paseo marítimo con todas las villas clásicas, destacar esta vía verde que tenemos, que es la antigua vía del tren, que es costera por encima de los barrancos, que une Benicàssim con Oropesa, que es una gozada para pasear. Destacar también nuestro desierto de Las Palmas, que es un paraje natural, que lo tenemos nada, en 20 minutos en coche estás y estás en plena montaña, con una pinada, con unas sendas tremendas, todas indicadas para hacer trekking. Y sobre todo constatar este mar tan fabuloso que tenemos delante de nosotros, ¿no? Entonces, nada, yo creo que se combina todo para que sean unas vacaciones y un tiempo que se dedica a cada uno de ocio, para cuidarse, maravilloso. Y después destacar sobre todo el Palasiet, que dentro de todo esto es el establecimiento mejor ubicado, porque ya lo dijo Hilton, hay 3 secretos para que un hotel funcione. Location, location, location. Situación, situación y situación. Y nosotros estamos aquí en una situación muy privilegiada, por eso hemos seguido con el negocio que tan gratamente fundó mi padre, ¿no? Y que seguimos impulsando, pues mi hermano Chimo y yo, siempre con la tutela y el consejo de mi padre. Por suerte, no terminará el día sin que vuelva a probar una fantástica cena diseñada por Paquito. De nuevo, disfruto de sus sabores sabiendo, además, que es un menú muy sano. ¿Qué más se puede pedir?
Lo reconozco. Hay algún rincón del Palasiet donde pude disfrutar de un sabor no tan sano para el cuerpo, pero que al alma no le vino nada mal. Mañana vuelvo a casa y a pesar de que vuelvo a la rutina de todos los días, me hago una promesa: mantener el ideal del que he disfrutado en mi estancia en Termas Marinas El Palasiet. Mens sana, in corpore sano.